Siguiendo con el estudio de los códigos de avería, hoy le toca el turno al P1447. Este código tiene referencia al sistema de filtros antipartículas. Concretamente, la definición sería filtro de partículas taladrado o presión diferencial de escape erróneo. Vamos a hacer el diagnóstico y localización de este código en un Peugeot 307 2000 HDI con sistema de filtros de antipartículas. Los síntomas que presentaría este vehículo son luz 1000 encendida y una falta de prestaciones al circular. Para la lectura de los códigos de avería, lo primero es localizar el enchufe EOBD de comunicación y conectar la máquina de diagnosis. En este caso, puesto que es un Peugeot 307, destapando la parte izquierda del cuadro de instrumentos, aparecerá el enchufe de diagnosis. Una vez conectada la máquina de diagnosis, procederemos a la lectura de los códigos en todos los módulos del vehículo. Leeremos los códigos EOBD, en este caso pertenecientes a la avería del motor, luz 1000 encendida, y comprobaríamos los parámetros relacionados con el código de avería que acabamos de leer. Conectamos la máquina de diagnosis y una vez leídos los módulos del vehículo, observamos que solamente en el módulo del motor tenemos códigos de avería. En ninguno de los otros módulos tenemos ninguna avería. Nos centramos en el código de avería que tiene el vehículo. Veremos que está en el calculador del motor, que el defecto es permanente, es decir, no es intermitente, siempre lo tiene el vehículo, que hace referencia al sistema de filtro de partículas y que concretamente nos dice que el filtro de partículas está taladrado o la presión diferencial de escape es errónea. ¿Cómo podemos interpretar ese texto? Pues mirad, si dice que el filtro de partículas está taladrado es porque puede estar el monolito roto. Si estuviera roto, no habría diferencia de presión entre antes y después del filtro. Pero también ocurriría lo mismo si alguien procediera al desmontaje del filtro de partículas. Si alguien lo hubiera eliminado del vehículo, no habría diferencia de presión y por lo tanto generaría el mismo código. Pasamos a ver los parámetros con el motor en funcionamiento y observamos que con el motor al relenti 803 revoluciones por minuto, la presión diferencial del filtro de partículas son 0 milibares. Si aceleramos el motor hasta las 2300 revoluciones por minuto, observamos que la diferencia de presión del filtro sigue siendo de 0 milibares. Esto quiere decir que el sensor o el sistema no están midiendo la presión diferencial. Si vemos un filtro de partículas, sabemos que para que el módulo pueda calcular la carga de cenizas que tiene y la saturación del filtro, necesita poder medir la presión delante del filtro de partículas y la presión después del filtro de partículas. Esa diferencia de presión entre antes lo que está tapado y después la presión de salida es lo que facilita al módulo el cálculo de la saturación del filtro. Por tanto, el siguiente paso sería la localización en el vehículo del sensor de presión diferencial. En este vehículo, puesto que es un Peugeot 307, motor 2000 HDI, debemos de proceder al desmontaje de la parte superior del filtro de aire, de la batería y de la parte del soporte posterior de la batería. Una vez extraído la parte posterior del soporte, queda a la vista el sensor de presión diferencial del filtro de partículas. Si procedemos al desmontaje del sensor de presión diferencial de su soporte, observamos que las dos tuberías de unión del filtro de partículas con el sensor están partidas justo a la altura de las bridas de unión. En este caso, esta es la avería que produce la generación del código P1447
y el hecho de que el sensor de presión diferencial a cualquier revoluciones del motor no sea capaz de medir nada, es decir, a ralenti mide 0 y a 3000 vueltas sigue midiendo 0, puesto que no le llega la presión generada en el filtro de partículas. En este caso, la rotura de los tubos de medición de la presión diferencial es la causa de la avería. Si observamos la fotografía, veremos que en este vehículo, además de estar roto las tuberías a la unión con el filtro, también presenta la tubería de subida de la presión antes del filtro de partículas quemada justo a la salida del filtro. Los gases calientes que circulan antes del filtro han producido que se derrita, se queme la tubería de unión. Una vez sustituidas las tuberías que han producido la avería en este vehículo, procedemos a la lectura de los parámetros del motor una vez solucionado el problema. Observamos los parámetros a velocidad de ralenti. Tenemos el motor a 803 revoluciones por minuto y observamos efectivamente que la presión diferencial sigue siendo de 0 milibares. Si procedemos a acelerar el vehículo hasta las 3000 revoluciones por minuto, observaremos que en este caso la diferencia de presión aumenta hasta los 11,8 milibares. Quiere decirse, el sistema está midiendo correctamente. El problema que presentaba el vehículo está solucionado. Solamente nos quedaría la regeneración del filtro de partículas para poder eliminar la saturación que presentaba. Uno de los síntomas que presentaba el vehículo al principio era la falta de prestaciones, producida por la saturación del filtro de partículas. Esa saturación la podemos eliminar generando una regeneración forzada del filtro a través de la máquina de Venus.